El capítulo 1 tiene que ver con lo que ven a mis espaldas. Ese hombre es Hunter Biden, hijo del presidente de los Estados Unidos, y hoy fue declarado culpable en una corte federal. Más temprano tuve la oportunidad de investigar sobre este tema. Bueno, esta no es una casa de apuestas. Si lo fuera, nuestro invitado hubiera ganado. Quién sabe lo que hubiera apostado, pero de repente no tenía por qué seguir en la profesión, porque si apostaba un par de millones, se hubiera llevado otros tantos con su pronóstico de que habría un veredicto de culpabilidad si la deliberación era breve, en el caso de contra Hunter Biden. Abogado Rick Díaz, qué placer saludarlo. ¿Cómo está? Bienvenido, felicitaciones. Gracias, buenas noches. Y eso no fue con inteligencia artificial, fue la suya sola. Te estás acordando, no, eso fue prognosticación. Exacto. Eso son, mira, las canas, la parte del pelo, las arrugas. Y 35 años. Muy útiles, muy útiles. Y efectivamente fueron relativamente unas pocas horas y culpable en todos los cargos. Yo sé que muchos habrán visto la entrevista ayer, pero para los que no la vieron, ¿qué enfrenta él ahora? Total 20 años de prisión en el peor de los casos, pero realísticamente, por el estudio que hice de las pautas, entre 15 y 21 meses de prisión por recomendación de la pauta. En muy raras ocasiones los jueces se desvían de la pauta y cuando lo hacen son por circunstancias extraordinarias, que en este caso no estoy viendo, o sea, factores mitigantes. Para mí, si yo tuviera que apostar, yo estaría apostando de un encarcelamiento de 6 meses a 12 meses. No va a ser la parte alta, 21 meses. Y si el juez le quiere dar algún break, podría bajar de los 15 meses, del cual tiene que cumplir el 85%. Yo creo que sí le confronta algún tiempo de prisión. No creo que más de un año adentro para Hunter Biden. Esto incluye también una multa considerable, posiblemente. Por estos cargos, la multa podría llegar, creo que son $250,000 por cada cargo, son $750,000. Más en un tiempo de libertad condicional, mínimo mandatorio de 1 año y máximo 3. Y con los problemas que él tiene estando en libertad condicional, posteriormente a salir de la prisión, la posibilidad de que vuelva con su adicción a la droga, o sea, él podría, y ahí sería tiempo nuevo, contable, consecutivo a la sentencia inicial. Los años que vienen no van a ser cómodos para él. ¿Qué tanto, y esta pregunta por supuesto no tiene una respuesta completamente objetiva, tiene que incorporar lo subjetivo, pero ¿qué tanto cree que iguala esto por el lado del impacto político? Expresidente culpable de una cantidad de cargos días atrás, hijo de actual presidente culpable de varios cargos, cuando había gente que decía que se iba a mantener impune. Yo creo que estamos viéndonos ahora en posición como muchos países en el exterior, México, muchos países desafortunadamente latinoamericanos, donde la política se ha convertido en un pugilismo, donde el que está en poder trata de acusar al previo y prevenir que el próximo que venga, casi estilo Venezuela, Maduro, Chávez, no sé, y es un ataque político que para mí no tiene ningún lugar en una democracia, pero ya hemos visto que esto parece que es la nueva onda. Y lo que estamos viviendo creo que no va a terminar o cambiar en el futuro inmediato. Rick, cambio de tema drásticamente. Tengo entendido que incluso podría ser parte del equipo, pero por lo pronto, ¿qué piensa de este caso en el que ahora, 5 años después, se formaliza el proceso contra policías que participaron en aquel episodio en que murió un chofer de UPS y otra persona en un tiroteo tremendo, en una persecución? Muchos interesantes puntos. Primero, 5 años después del incidente es extraordinariamente demorado. Segundo, el FBI investigó, rechazó o declinó. Florida Department of Law Enforcement investigó, declinó. La Policía Metropolitana de Dade County y Seguridad Interna investigaron y sustentaron el uso de fuerza. Año electoral en Broward County, un condado que sabemos que es más azul que rojo, más democrático que Miami, por ejemplo, con un fiscal que hizo un caso grande el año pasado, unos años pasados con Scott Peterson, perdió.
un poco irónicamente y quizás cínicamente, a ese policía lo acusó por no actuar y a estos policías lo están acusando por haber actuado. Tú sabes. Pero para mí, la definición del resultado de este caso final va a, en mayor parte, depender de quién disparó primero. Right? Porque hay dos argumentos paralelos. La fiscalía, ¿qué van a decir? Debían de haberlos dejado seguir. Tarde o temprano se le hubiera acabado la gasolina. Un UPS truck no puede llegar a más de 60 millas por hora. Y más tarde o más temprano, a lo mejor los ofensores se hubieran levantado las manos y esto se hubiera acabado sin incidencia. Eso es muy posible. La defensa lo que van a decir es, ya habían robado en un banco en pleno día, habían disparado una tienda, una mujer ya estaba lesionada, secuestraron un carro, cogieron un rehén, no tienen ninguna intención de entregarse, habían pasado muchos minutos en el chase, en la búsqueda y en el perseguimiento. Si no lo hubiéramos parado, posiblemente hubieran empezado a balear a las personas que estaban en los carros estacionados en el área donde se estancaron allá en Pembroke y Miramar Parkway, y hubiéramos tenido más que 2 personas civiles inocentes muertas, sino una docena. Entonces, ahí vas a poner el jurado en qué si esto, qué si lo otro, ¿no? Pero para mí, lo contundente no va a ser eso. Lo contundente va a ser si la fiscalía puede comprobar, y no creo que lo van a poder hacer, quién disparó primero. Ahora, una pregunta sobre eso, y pregunta a alguien que, por supuesto, no tiene los conocimientos legales, pero sí mucha curiosidad. No es necesario que quien disparó primero. ¿No tiene un policía derecho a usar fuerza mortal si ve que la vida de otra persona, de un tercero, está en peligro inminente? Yes, y particularmente la policía. Tienes toda la razón. Pero como va a haber un debate, y además hay una transmisión que va a ayudar en ese debate de que si debían de haber dejado las cosas que se desenvolvieran por su cuenta o actuar de manera inmediata. Tengo entendido que hay una transmisión de un policía, quizás más, pero uno por lo menos, que estaba sugiriendo lo anterior. O sea, vamos a dejar, let's see how this plays out. Vamos a dejar a ver cómo esto termina. Pero un buen abogado de la defensa puede atacar eso porque de igual manera hemos visto muchas incidencias, como dices tú, donde tienes que intervenir porque el no actuar, como vimos en Parkland, muy probablemente, con lo que ya sabemos, porque esta gente tiene un bravado fuerte, fuerte, sabemos que eso es una posibilidad. Y entre tener que peligrar la vida de una persona, porque en ese momento ellos no pensaban que otro civil se iba a morir, el del camión, y a nosotros nos entrenaron, cuando eso sucede, es más, nos entrenaron, si a ti te llevan preso, o sea, si a ti te secuestran como policía y te quitan el arma y te ponen el pie en la cabeza, considérate muerto. Y a los otros policías les entrenan a considerar que ese policía ya está muerto. Entonces tú tienes que decir, bueno, si ese ya está muerto, disparando voy a prevenir más lesiones y más muertos o no. Yo creo que en este caso los policías estaban justificados. Yo creo que estaban justificados si miramos una cosa contra la otra. Es muy fácil ahora venir y decir, la otra manera hubiera sido mejor resultado. ¿Y tú quién eres para decir eso? Right? Es triste, es muy triste. Yo sé que las familias estarán escuchando esto y estarán criticándome o ofendidos, pero es como las Torres Gemelas, right? No llegamos a eso, pero suponte que hubiera existido la posibilidad de intervenir y derribar unos aviones. Y tú sabes que si no van a matar en un estadio 50,000 personas, 20,000 personas, 30,000 personas. Alguien tiene que tomar la decisión, y es una decisión difícil. Disparen el avión, matan a los terroristas. Para salvar a 2,000 personas o 20,000 tenemos que matar a 200. Eso tiene que ser la decisión más difícil para un presidente, un policía, una persona ejecutiva en su vida en el mundo, right? Pero alguien tiene que tomar la decisión. Y la crítica, si fuera al revés, ¿por qué no derribaron el avión? Mataron a 2,000 personas cuando chocaron con la torre. Hubieran sacrificado 200 para salvar a 2,000. El Titánico. El Titánico. Mujeres y niños primeros. Salvamos a los que podemos. Pero a veces no podemos salvarlos a todos. Y es una triste realidad de la situación. Ayer mismo, tal vez viste esas imágenes, un francotirador mató a un hombre que tenía rehenes. Y hay quienes dicen, ay, pero ¿por qué no negociaron más? Bueno, se consideró
que podía ser inminente que el que tenía los rehenes pudiera matar a uno de ellos, y se tomó la decisión de, en la práctica, algunos lo ven como una ejecución, otros lo ven como un procedimiento para salvar otras vidas. Claro. No, mira, te voy a decir una cosa, no voy a decir quién fue porque son 4 policías, ya me contactaron, no voy a decir quién fue, pero te puedo decir que el que me contactó me dijo, Rick, dice, tú lo sabes, dice, a nosotros nos entrenaron a correr hacia las balas, no a huirlas. Right? Es el entrenamiento. Entonces, ese entrenamiento no está ahí porque está mal pensado. Eso es un entrenamiento que ha sido estudiado por décadas porque sabemos lo que funciona en la mayor cantidad de las ocasiones y lo que no funciona. Eso no quiere decir que esa decisión siempre va a ser la correcta, pero ahora, imagínate tú si encuentran culpables estos policías. ¿Qué policía? Todos los policías van a ser como Scott Peterson. Entonces, claro, este fiscal que está acusando a estos policías por haber corrido hacia las balas es el mismo policía que acaba de acusar inexitosamente a otro policía por escaparle y huir y por tener cobardía y no querer confrontar las balas. Y me vas a decir a mí que esto no es una persecución política. Claro. No. Bueno, aquí está Rick Díaz, por cierto, ya con las cosas que mencionó les debe quedar claro, pero si no, ya lo he dicho en otras ocasiones, él conoce el panorama de circunstancias como esta, no solo por su experiencia en la corte, sino por supuesto por su experiencia en las calles, como integrante durante muchos años del cuerpo policial de Miami-Dade. Y cierro pensando precisamente cuando dice correr hacia las balas. Por eso, el 11 de septiembre del 2001, cientos de bomberos y policías entregaron sus vidas en las escaleras de las Torres Gemelas en Nueva York, porque precisamente están entrenados para ir al lugar del peligro mientras los demás tratan de huir de ese lugar. Un abrazo. Y posiblemente haya muerto más bomberos de las vidas que salvaron, pero ese es el trabajo del bombero y el trabajo del policía. Mil gracias, Rick. Un abrazo. A ustedes. Allí está Rick Díaz, abogado penalista con nosotros. Seguimos. Cuando se